El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido denunciado. Personaje funesto donde los haya, que por cierto se encuentra en Lanzarote al igual que Pedro Sánchez y Salvador Illa, quién sabe si dándoles instrucciones. Recordemos que la agenda de demolición de España la inició él, reabriendo las heridas de la guerra con la Ley de Memoria Histórica, creando un problema territorial que dura hasta el día de hoy con el tripartito, e introduciendo la desigualdad ante la ley con la Ley Biogen, que va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va en contra del artículo 14 de la Constitución de la igualdad ante la ley y convierte de facto a los hombres en ciudadanos de segunda. El mismo José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó al poder después del peor atentado que hemos conocido, y el mismo José Luis Rodríguez Zapatero, que le reconocía a Gabilondo que necesitaban más tensión. El problema, lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión. Me parece que conviene muchísimo. Yo voy a empezar a partir de este fin de semana a dramatizar un poco. Y la razón por la cual ha sido denunciado es esta: sus vínculos con el chavismo. En esta oportunidad, el jefe de Estado venezolano ha reiterado su llamada a la paz. A estas alturas de la película ni siquiera hace falta aclarar que lo que hay en Venezuela es una narcotiranía atroz que asesina y reprime a su propio pueblo. Una narcotiranía que ha provocado el exilio de más de 7 millones de venezolanos. Están las opiniones y están los hechos. Y el hecho es que todo aquel que defienda la narcotiranía es un ser despreciable. Y esto es lo que decía hace apenas unos años el ser despreciable que tuvimos que aguantar de presidente durante 7. El camino que se ha seguido por parte de la comunidad internacional impulsada por Trump es un camino equivocado, plagado de mala información de lo que pasa en Venezuela, desde supuestos falsos y además transitando por ese recorrido arriesgado siempre que es saltarse las reglas. Saltarse las reglas, dice el valedor de los que han hecho un fraude electoral. Saltarse las reglas, dice el que blanquea un régimen que recientemente ha asesinado a 30 personas y que no entrega las actas. Pero claro, habla de saltarse las reglas el que se saltó la jornada de reflexión y aprovechó una masacre para llegar al poder. Manos Limpias denuncia a Zapatero ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y esto ya lo creo que os sonará. El PSOE se opone en Europa a que los crímenes de ETA sean considerados como de lesa humanidad. Cuestiona al borrador de la delegación que acudió a España por los asesinatos sin resolver. Si no les importan las vidas de los españoles, tampoco les han de importar las vidas de los venezolanos. Porque el PSOE no es un partido político, el PSOE es una mafia criminal. Recordemos que el Pollo Carvajal comunicó a la audiencia que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela. Y el caso del Pollo Carvajal fue bastante significativo. Primero permitieron que se escapara. Nadie se cree que se fugara él solo. Después, cuando al PSOE le interesaba desgastar a Podemos para fagocitarlo, le permitieron que reconociese que el chavismo financiaba empleando a PDVSA como caja chica a Podemos. Pero, oh casualidades de la vida, en cuanto el Pollo Carvajal empezó a hablar del PSOE, reconociendo lo de la mina de oro, fue extraditado a Estados Unidos. No vaya a ser que hablase más de la cuenta. Hace tan poco como el 13 de agosto salió la siguiente noticia. El gobierno asegura que valora y aprecia la gestión de Zapatero en Venezuela. La gestión de Zapatero en Venezuela es blanquear internacionalmente al chavismo. Pero eso no es algo propio únicamente de Zapatero. Recordemos a Borrell. Borrell evita las sanciones a Maduro y apela al apaciguamiento mientras el régimen chavista masacra a los venezolanos. Borrell, mismo personaje que quería negociar con los talibán. Borrell, los talibanes han ganado, tenemos que tratar con ellos. Y es que esto es el Partido Socialista, el partido al que felicitan los talibanes o Hamás. El colectivo Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Maduro por delitos de lesa humanidad, y en la misma denuncia el colectivo ha solicitado que se investigue la actuación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Argumentan en su denuncia que Zapatero ha actuado como agente del régimen de Maduro desde al menos 2016, facilitando la permanencia del mandatario venezolano en el poder. El expresidente español jugó un papel crucial como intermediario en las negociaciones que se llevaron a cabo en República Dominicana junto a Jorge y Delcy Rodríguez y supuestamente presionó y amenazó a los representantes de la oposición venezolana para que firmaran un acuerdo. El opositor Julio Borges afirmó públicamente que las amenazas incluían la posibilidad de persecución política y encarcelamiento si no se alcanzaba un acuerdo. Y este sujeto es el mentor del actual presidente del gobierno. A eso iré luego.
La denuncia también subraya que Zapatero ha contribuido apoyando al régimen de Maduro incluso después de las negociaciones, intentando levantar sanciones, y un ejemplo de ello fue cuando en diciembre de 2020 pidió a la Unión Europea que reconsiderara su postura hacia la República Bolivariana. No se ha pronunciado sobre los resultados, mientras que el gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha reconocido a Edmundo González. Manos Limpias sostiene que a pesar de que los observadores internacionales han confirmado la derrota de Maduro, Zapatero, quien también participó como observador, ha estado maniobrando en foros internacionales como el Grupo de Puebla, del cual es miembro, para que se reconozca a Maduro. Y ahora toca hablar de la reunión en Lanzarote. Pero primero, si por alguna casualidad, si no habéis podido tener vacaciones o no las han podido tener vuestros hijos, y es que el 35% de los españoles no han podido vacacionar este año, os recuerdo lo siguiente. Sánchez gasta 150.000 euros de dinero público en La Mareta, su otra residencia de vacaciones. A esa cifra hay que sumarle los gastos de 270.000 que realizó Zapatero. Y esto es de 2022. Vamos a actualizarlo, que igual es poco dinero. Sánchez gasta 615.800 euros en La Mareta. ¿Sabéis quién paga? Los españoles, incluido ese 35% que no se ha podido ir de vacaciones. Las intrigas de Sánchez, Zapatero e Illa en Lanzarote ponen en guardia a la oposición. Curiosamente, Illa apenas llevaba una semana de presidente de la Generalidad. Y ha habido un aniversario. Vox exige a Illa en el aniversario de los atentados yihadistas en Barcelona que combata y expulse al islamismo de Cataluña. Y es que en el homenaje a las víctimas hubo una ausencia. Barcelona homenajea a las víctimas de los atentados sin la presencia de Salvador Illa. Las demás fuerzas políticas sí que acudieron. Pero claro, Illa estaba muy cansado después de una semana de trabajo. El presidente del gobierno llegó a Lanzarote el pasado lunes e Illa el viernes. Ese mismo día, millones de venezolanos salieron a las calles de todo el mundo para protestar por el fraude electoral perpetrado por Maduro. Y de eso algo sabe el tercer hombre, Zapatero, que lleva en la isla más días que Sánchez e Illa. Zapatero e Illa son hoy por hoy dos de los máximos hombres de confianza y consejeros del presidente. De hecho, con Zapatero empezó todo, ya que si Sánchez es un golfo, Zapatero es siniestro y un funesto personaje. E Illa, ¿qué decir de él? El hombre del megacontrato de 2.500 millones que presionó a un funcionario para que incluyese a la empresa de Ábalos mientras dejaba empresas sanitarias fuera sin poder licitar, a pesar de que vendían material sanitario mucho más barato, y cuyo principal beneficiado de ese megacontrato de 2.500 millones era su amigo que tenía una empresa de bebidas alcohólicas, amigo de su mismo pueblo. Las vacaciones de Zapatero en Lanzarote, como un local y en su villa de 1 millón de euros. Todo ello mientras los venezolanos son masacrados y los españoles no pueden irse de vacaciones. Se conoce que Sánchez ha aprendido muy bien de su mujer, la que cargaba a la Complutense a irse a comer a restaurantes de degustación u orientales. Begoña Gómez pasó gastos de restaurantes con menú degustación a la Complutense. La UCM pagó 388 euros a la mujer de Sánchez como gastos de representación. En el restaurante Museo Reina Sofía de Madrid generó una factura de 166,30 euros. En el documento solo especifica que Gómez disfrutó del menú degustación. ¿Cómo va a ir la primera dama, figura que no existe en España, a comer un menú del día? Si estos son los que han disparado la factura del Falcon. El gobierno aumenta un 66% el coste del catering del Falcon. Todo ello en un año en el que el 35% de las familias de España no podrán irse de vacaciones. Los impuestos son para la sanidad y las carreteras, sí. Y para los menús de degustación de Begoña. Y para las vacaciones en La Mareta de Sánchez y de Illa. Y cuando acabe el presidentísimo sus vacaciones, va a tener unas post-vacaciones, la gira africana. Pensaréis que tal vez vaya a Marruecos a solucionar la cuestión migratoria. Pues no. La gira africana de Sánchez evita las zonas de mayor conflictividad migratoria. Y los viajes de Sánchez a África son bastante sospechosos, porque os recuerdo lo siguiente. El IE recibió 150.000 euros de Ghana tras reunirse Begoña Gómez con su embajador como primera dama. Figura que, repito, no existe en España. Begoña Gómez también acudió a Kenia como mujer del presidente tras incluir Sánchez al país en la ayuda prioritaria. Moncloa coló a Begoña Gómez en un viaje de Sánchez a Kenia, cliente principal del Africa Center. Os lo resumo. Sánchez va a países africanos, consigue reuniones para Begoña y la ayuda humanitaria que envía España a estos países, como si los españoles no tuviésemos problemas, aumenta. Tú te reúnes con mi mujer y te doy más dinero.
Mientras los afectados de incendios en polideportivos, los afectados del volcán de La Palma en contenedores, y cada vez pagamos más impuestos. Y lo grave de todo ello es que hay personas a las cuales no les puedes apelar desde la lógica, porque las razones por las cuales apoyan a Sánchez no son lógicas. Podrás demostrar que el Partido Socialista apoya al chavismo que masacra a los venezolanos, que crearon tramas de mordidas con el material sanitario mientras miles morían y nos tenían encerrados, que viven como la nobleza a costa de los españoles. Pero es que la razón por la que apoyan a Sánchez no es lógica, es puramente emocional. El odio a la alternativa, el odio a la derecha. Y esos son los bueyes con los que nos toca arar en este país. Una mitad del país que, aun reconociendo que lo que hace el gobierno no está bien, por puro sectarismo van a exigir que continúen. La realidad: para cuando los venezolanos quisieron protestar en las guarimbas del 2017 o en la actualidad, el régimen ya está asentado. Ya millones han tenido que huir de su país. La pregunta es, ¿los españoles llegaremos hasta ese punto o actuaremos antes? Lince TV, Política y Noticias.